Historia de los celtas en la península ibérica, Fundación Palar Q. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palar. Y hoy os quiero hablar de yacimientos de época celta en España. Y es que en los siglos previos a la conquista romana, la mayoría de la península ibérica estuvo habitada por pueblos celtas. Excepto por el borde del este y el sur, si no me equivoco, Unos pueblos que destacaban por que siguieron siendo íberos, si no me equivoco. Y creo que pelearon contra los romanos su también. dominio de la metalurgia y su carácter guerrero. Y de eso hablaremos hoy. ¡Vamos allá! ¿Cuánto se demoró el resultado una vez lo hiciste? 8 semanas, 2 meses por ahí se demoró. Decía que se podía demorar hasta 3 meses, pero creo que a los 2 meses ya me había llegado. Eran buenos navegantes esos indígenas, sí, por lo que parece. ¿Qué piensas de esa idea de los caribeños de que ellos no son descendientes de taínos? Depende del país. En el caso de Cuba, el promedio es 8% de ADN taíno, ¿sabes lo que te digo? Pero, por supuesto, hay gente muy racista en Cuba y en otros países del Caribe que van a tratar de decir, no, yo soy completamente español, yo soy completamente español. Y le miras los rasgos faciales y estás como que se te nota un poco lo de cubano, se te nota un poquitico lo del ADN nativo, ¿sabes lo que te digo? Vamos a ir. Antes de la llegada de los romanos a la península ibérica, hubo tres grandes culturas que dominaron la mayoría del territorio. En el sur teníamos la cultura tartésica, en el levante la Pero la tartésica fue más íbera, antigua, ¿no? en constante contacto con culturas del Mediterráneo. Y la tercera de estas culturas era la celta. Vascones. ¿Los vascones eran aquitanos o estaban separados? Una cultura que ocupaba la mayor parte del centro de estas culturas era la celta. Una cultura que ocupaba la mayor parte del centro de la península y también toda la costa cantábrica y atlántica. Además de todas ellas, fue la menos permeable a elementos externos durante la mayoría de su historia. Y seguro que más de una vez habéis oído hablar de celtíberos, hasta el punto de que en ocasiones sea más habitual oír hablar de celtíberos que de celtas para el territorio peninsular. ¿O no es así? Pues bien, es un término que puede llevarnos a error, según el sentido en el que se use, ya que su significado es... A mí se me nota mucho el ADN magrebí. Un poco, pero probablemente no demasiado. Probablemente ronda un 10% por ahí. Yo en total debo tener un 11% de ADN magrebí, sí, del norte de África. Y los lusitanos que no eran celtas, pero hablaban una lengua emparentada con el protocéltico y que de hecho tenía rasgos italoides. Ah, vale. Está bueno, está bueno. Estricto hace referencia a los pueblos celtas fronterizos con territorio íbero, que aún manteniendo intacta su esencia celta, habían asimilado algunas características íberas como su alfabeto o el uso de monedas. Y la posible confusión viene de la mano de un error de traducción de fuentes de época romana, que para hablar del pueblo celta de Hispania hablaban de Celtica Hispana y en ocasiones se había traducido como Celtiberia, sin ser para nada lo mismo. Así que es posible que de manera coloquial se haya hablado de celtíberos con un significado de celtas de Iberia, y no necesariamente por pertenecer a esa franja de celtas con influencia de pueblos Vale, íberos. tiene sentido. Estos pueblos celtas Sí, los romanos se les daba muy bien lo de simplificar cosas al extremo, lo de generalizar, pero como unos cabrones, estaban de pinga. de Hispania eran principalmente como el resto de culturas celtas de Europa, salvo por algunos cambios o adaptaciones al clima y condiciones de la geografía de la península ibérica. Los retios no eran de la misma familia de lenguas de los etruscos, si no me equivoco. Ah, pues estos son celtas, los amarillos. Ah, vale, entiendo, entiendo. Por ejemplo, sus Enorme, enorme. Venetios. ¿Venetios era una cultura? asentamientos eran plenamente sedentarios, pero conservaron algunos rasgos de culturas nómadas como la ganadería de transhumancia, que incluso se conserva a día de hoy, para complementar su agricultura. En general, los celtas de Iberia eran muy parecidos a los celtas de Galia, salvo por ejemplo el peso que se les daba a las castas guerrera y sacerdotal, ya que los galos daban un mayor peso a los druidas Los galos de Galicia, bueno, son literalmente los ancestros de Panquente, ¿sabes lo que te digo? A mí se me nota mucho y
Yo obviamente tengo rasgos magrebíes, sí, sí. Los tartésicos están emparentados con los íberos y los vascones son un subgrupo íbero, sí. Los íberos eran más similares a los vascones entonces, si no me equivoco. Lo de los vascones no está confirmado para nada y lo de tartesos es lo más probable, pero tampoco está probado. Vale. Ah, los vascones no, los vascones son independientes de los íberos, entonces sí, tiene sentido. No tienen similaridad, los veo bastante diferentes. De forma lingüística, sí, por lo demás es más cuestionable. Vale, vale, vale. Respecto a los guerreros. Y la situación era inversa entre los celtas de Iberia. Y si había una cosa que unía a los pueblos celtas, tanto a los de Iberia como el resto de Europa, era su maestría en la metalurgia. Desde sus armas y armaduras hasta objetos cotidianos. Otro maldito día que nos cago los galíes. Sí, lo siento. La vez así. De forma lingüística, sí, por lo demás más cuestionable. Vale, vale. Cuya artesanía les llevó a dominar el comercio de objetos de bronce. Clase aura tienen, por ciento. Tienen tremenda aura. Y hierro. En Galicia, por ejemplo, la cultura de castros ha dejado como herencia Sí, de esta hablé yo una vez. un valioso patrimonio arquitectónico y artístico, Eran más grandes que eso, eran casas más altas que eso. conservado hoy en numerosos museos y Las fundaciones es lo que queda. en numerosos yacimientos visitables que existen. Y una de las características que más llaman la atención de los castros gallegos es su emplazamiento, ya que suelen ubicarse en montañas y sitios elevados o cerca Más fáciles de defender. de la costa, de modo que la propia orografía les sirviera como medio de defensa. Estos castros eran recintos fortificados, rodeados de fosos y murallas, y en su interior las viviendas Los celtas ibéricos eran súper belicosos. En Numancia literal se suicidaron todos antes de rendirse contra los romanos. No debía haber leído esa palabra. Está duro. Tan de carajo. de piedra con planta circular y techos de paja se distribuían en barrios separados por calles y plazas. Otras construcciones más alargadas funcionaban como espacios de reunión o de culto, y algunos poblados incluso tenían baños. Lo que más llama la atención de los castros gallegos es lo rápido que destruyen un país. Tan de carajo los castros gallegos, Vamos, espectacular. El Me encanta el hecho de que Fidel era literalmente 100% gallego. Castro de Santa Tecla, en la localidad gallega de Aguarda, en Pontevedra, es un ejemplo representativo. O también el Castro de Viladonga, en la vía de Castro do Rei, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Lugo, que es espectacular. Y es que junto al yacimiento se encuentra su museo arqueológico, y os recomiendo que vayáis. Y otros castros visitables son los de Baroña y Elvira, cerca de Santiago de Compostela, o los de San Cibrán del Carajo, si voy a Galicia tengo que visitar estos. Está bueno, está muy bueno para yo pararme en una esquina, ponerme un micrófono estos, los que me pongo en la camisa, y literalmente grabar ahí, ¿sabes lo que te digo? Y contarte la historia de los castros que están atrás de mí, meterte un video de 30 minutos yo hablando ahí, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Está bueno, tengo que ir un día. Las Te persigue la pobreza. Era en la edad media y moderna, en esa zona la más pobre era común la inmigración, sí. De ahí que muchos gallegos hayan emigrado para Cuba. De ahí que haya tanta, ¿cómo se llama esto? Descendencia gallega en Cuba. Espera un momentico. Perdón por enésima vez enseñarles. Perdón. ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? Origins. Perdón por mostrarles por enésima vez. Pero, en efecto, soy 11% del norte de España. 11% de esa zona. Por aquí están los castros. Exactamente dónde, no sé, pero un día voy a ir a averiguar. Me encantaría. Pero sí, soy 11% del norte de España. No sé. y Castromao, cerca de Ourense. En cambio, el Castro de Coaña es el más popular y mejor conservado de cuantos. Ustedes saben por qué se llama Castro, ¿no? No sé si él ya lo dijo y no estaba prestando atención. Se llama Castro porque la palabra castrum quiere decir fortificación en latín. Y cuando los romanos encontraron todas esas fortificaciones, dijeron, ah, no, mira, esas son la gente de los castrum, de los castros. Que Castro es, por supuesto, la traducción en español de castrum. Los argentinos nos llaman a los españoles gallegos porque emigraron un montón a Argentina. Ah, ya, entiendo, entiendo. De hecho, disfrazarse de español en Cuba se le decía disfrazarse de gallego, pero no era necesariamente ropa gallega, era ropa española en general. O sea, lo que te digo, era como
un slang cubano. Vestirse de gallego es vestirse de español en general. Da igual de qué parte, todos son gallegos. Castros se conocen en Asturias. Porque yo cuando era chiquito, cuando era un niño, literalmente, 5 o 6 años, fui a una fiesta de disfraces de niño en mi escuela y mi mamá me disfrazó de gallego, pero resulta que simplemente estaba vestido de un español, de niño español de toda una vida. Voy a ver si logro encontrar esa foto. Mi mamá la debe tener en algún lado y se la enseño. Pero creo que probablemente tenía 5 años más. Eras un fantasma de la nación mapuche. Te disfrazaba de... Pensé que era por la palabra castrar. Nada, volví. Sí. Esta notoriedad se debe a lo temprano de su descubrimiento y a la gran extensión excavada a lo largo de casi 200 años de intervenciones, que ya son años. Los canarios, extremeños, gallegos y andaluces han emigrado un montón a América, sí. Asturianos un poco también y los andaluces mucho también. Los canarios sobre todo, los canarios emigraron muchísimo. Espérate. Esta notoriedad se debe a lo temprano de su descubrimiento y a la gran extensión. En un momento el grupo más abundante de españoles en Argentina eran gallegos, por eso quedó decirle así, porque la mayoría de veces que preguntabas a un español de dónde era, decía Galicia. No, tiene sentido para mí. Extensión excavada a lo largo de casi 200 años de intervenciones, que ya son años, ubicado en el pueblo de Villacondide, en Coaña, fue construido sobre una pequeña colina situada en el margen izquierdo de la ría de Navia y delimitado por una gruesa muralla con un foso excavado en la roca. Por otro lado, el asentamiento fortificado de Ulaca se encuentra en la provincia de Ávila y es de origen betón y se emplaza sobre un cerro amesetado de la Sierra de la Paramera a unos 1500 metros de altitud. Hay descendientes de canarios hasta en Estados Unidos que no lo sabían hasta que se hicieron genealogía. Dale por carajo. Y que quedó... Bueno, sobre todo en Florida hay muchísimo... Espérate un momentico. ¿Cuáles son las zonas con más ADN español en Florida? ¿Y cuánto en promedio? Que no sea cubano es lo que quiero que me diga. El sur del estado de Miami con un 69%. Digo genuinamente español desde el tiempo en que Estados Unidos se lo compró a España. En 1819 fue que se compró. San Agustín, en el noreste de Florida. Este linaje único se desglosa de la siguiente manera. Vale. Menorca. Ah, vale. Principalmente españoles de Menorca. Condado de St. John's. 10% de la población total de la zona de San Agustín. Vale. Bueno, eso lo podemos ver otro día en este paso. Aislado y también... Los betones eran los que construían estatuas de toros jabalíes, los llamados berracos. Berracos. Eso es un insulto en Cuba. No me preguntes por qué, pero llamarle a alguien berraco es un insulto en Cuba. No sé por qué. Ni idea. Encortado entre peñascales de granito. Y hacia el sur se abre un profundo barranco con la impresionante mole de la Sierra de Gredos al fondo. Está declarado conjunto histórico artístico y probablemente fue la ciudad celta más importante de Hispania. Ahí queda la cosa, Y entre sus restos destaca la muralla de más de 3 kilómetros de longitud, también el torreón y el altar de los sacrificios. En Ávila también se encuentra el castro de la Mesa de Miranda, en el municipio de Chamartín. Este fue habitado por los betones entre los siglos V y I a.C., por lo que esta zona debió ser abandonada cuando comenzó a ser ocupado por los romanos. Y cerca de allí nos encontramos también con el asentamiento betón de Las Cogotas, que... Espérate. Si hay una serie cubana que se llama Dani y el Club de los Berracos. Se llama así. Dani y el Club de los Berracos. Literalmente, no estoy bromeando, se llama así. Una serie animada. Y este es Cienfuegos, de la ciudad a la que vengo yo. Porque un berraco es un cerdo reproductor, se entiende porque es un insulto. Vale. Está relacionado con los cabilios.
Es otro de los lugares de donde se han podido obtener datos acerca del modo de vida de las poblaciones prerromanas. Y el conjunto escultórico mejor conservado lo conforman los toros de Guisando, que datan del siglo II a.C. y que se ubican en el cerro del mismo nombre, justo al lado de la cañada Carajo, interesante. real leonesa oriental en el término municipal del Tiemblo. Pensad una cosa, que la conquista romana de la Céltica hispana fue muy pero que muy tediosa. Duró nada más y nada menos que unas 5 décadas y se concluyó sin una victoria completa, ya que los pueblos del norte resistieron hasta la época de Augusto y no en vano, el norte de la península conserva mayores tradiciones celtas prerromanas que el resto. Sí, Las conocidas tiene como sentido. guerras celtíberas tuvieron algunos episodios famosos como el asedio de Numancia, un asedio que fue ganando fama y añadiendo leña al fuego de la leyenda Espérate un momentico. Voy a buscar Numancia, a ver cómo se ve ahí. Numancia. ¿Acaso hay alguna reconstrucción de cómo se vería? ¿Algo así? Numancia. Pero así de pequeño, me imagino que fuera más grande, ¿no? Bueno, bueno. Ah, tenían murallas alrededor. Ah, porque tenían murallas alrededor. Ah, no, espérate, esa no la sabía. No, no me sabía ese detallito. ¿Sabes lo que te digo? Está bueno. Interesante. Está interesante. de los celtas hispánicos como guerreros feroces. Estos fueron los que se hicieron la morición a sí mismos antes de ser capturados por los españoles, ¿eh? Decir berraco es como decirle animal cerdo o algo así. Mi familia es de Argel, la capital. No sé, mi familia es magrebí, no directamente de Amasij, así que no sé de qué grupo desciendo. Vale, entiendo. Incluso tras la conquista romana y pese a los esfuerzos de Roma en construir carreteras y vías para facilitar el movimiento de gente, la romanización de los territorios celtas jamás fue tan sencilla como en territorios íberos, algo que me parece súper curioso. Y nada más por hoy, pero si nos acompañáis podemos seguir indagando sobre cualquiera de estos temas en más vídeos, así que si te interesa seguir excavando en nuestro pasado, no te pierdas los próximos vídeos, así que no olvides suscribirte, darle a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Ah, y echa un vistazo a nuestra web, fundacionpalar.com. Allí encontrarás las últimas noticias de arqueología y paleontología. Estuvo bueno. Siempre me gusta aprender sobre los celtas, porque los celtas están en todos lados. Evidentemente, todos los pueblos de habla indoeuropea en realidad descienden de los celtas, como vimos en el otro video. Esto es una cosa que se debería saber y tenemos que seguir esparciendo este conocimiento muy profundo, muy avanzado.